David, gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, habla con Juan David Díaz, un placer. Saludos a Jorge, a Diana y a todas las personas que ahora nos escuchan en todo el país a través de Caracol Radio. Juan David, ¿usted algo de lo que dijo Mancuso lo tomó por sorpresa o usted ya sabía que las cosas habían ocurrido de esa manera, que le quitaron la protección a su papá y que luego lo mataron? Claro que sí, nosotros teníamos claridad de que eso era así. Es más, la nación está condenada, el Estado colombiano está condenado por precisamente por eso, porque se comprobó durante todo el proceso, durante toda la investigación, de que la fuerza pública, la policía, le retiró el esquema de protección a mi padre y por eso fue asesinado. Es decir, ya hay una sentencia, hay una condena que fue fallada en primera y segunda instancia. Entonces, y en la cual el Ministerio de Defensa, lógicamente, se defendió, pero se demostró que sí hubo una responsabilidad de parte de ellos. Y bueno, nosotros teníamos claridad con respecto al crimen de mi padre, teníamos todo conducía, todas las situaciones que se presentaron antes conducían a lo que hoy está diciendo Mancuso, porque había algo que nosotros no entendíamos y era por qué Salvador Arana, por qué el presidente Álvaro Uribe no le prestó atención a mi padre, a sus denuncias. Hoy la Procuraduría en respuesta a derecho de petición nos dice que las denuncias de él nunca llegaron allá. Ya, pero... ¿Por qué nombró a Salvador Arana embajador en Chile, a pesar de que mi padre había asesinado, de que había denunciado que iba a ser su verdugo? Sí. Y una serie de eventos como esa, como haberle dejado sin protección, y no solamente dejarlo sin protección, sino que luego del Consejo Comunal fueron el subcomandante de la policía a quitarle el esquema de seguridad, a quitarle las armas a los escoltas particulares que tenía mi padre. Es decir, había claridad de que existió un interés, pero es desesperado en dejar vulnerable a mi padre. Entonces nosotros, lo que hoy dice Mancuso, ya lo presentíamos. Juan David, es que se lo pregunto por lo siguiente, porque comencé diciendo que esto generó, por supuesto, una reacción del expresidente Uribe, que lleva un par de días hablando de este asunto. Y hace unas horas él ha publicado un video en el que da una serie de explicaciones y da una serie de aclaraciones. Yo quiero que usted oiga un fragmento de ese momento particular del asunto de ¿por qué le quitaron la seguridad a su papá? El expresidente lo niega y dice esto, y quiero que usted me diga, pues, qué piensa de lo que el expresidente está diciendo. El señor Mancuso, 20 años después del asesinato del alcalde del Roble y 15 años después de haber sido extraditado, me acusa de haberle quitado la protección al alcalde del Roble, que ellos, los paramilitares, asesinaron. Yo pedía protecciones. Nadie que me conozca puede decir que habría ordenado quitarle protección a un alcalde amenazado. El general Teodoro Campo Gómez, quien para entonces era director de la policía, al preguntarle esta mañana por las declaraciones del señor Mancuso, me dijo inicialmente que nadie le habría quitado la protección al alcalde. En la misma conversación de esta mañana, pedí al general que me ayudara con una investigación la más completa posible. Esta tarde me llamó y me informó que el comandante de la policía de Sucre, para ese entonces, era el coronel Norman León Arango, quien al alcalde del Roble le tenía asignado un escolta de la policía. De acuerdo con la averiguación del general Teodoro Campo, el alcalde contaba con 2 escoltas adicionales contratados por el municipio. No aceptaba que la policía o la armada le aumentaran escoltas y con frecuencia se evadía de ellos, como lo hizo para acudir a la cita que lo condujo al secuestro y asesinato.
Juan David, lo que dice el expresidente, según le dijo el director de la policía en aquel momento, Teodoro Campo, pues es distinto. Es que la versión que él tiene es que nadie le quitó la protección y que, por el contrario, era el mismo alcalde el que a veces evadía su escolta. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, primero es importante que el país sepa que el coronel al que se refiere él se llama Norman León Arango. Hoy está vinculado a la masacre de Chengue y señalado de tener vínculos con el grupo paramilitar que operó en el departamento de Sucre. Y el subcomandante de la policía, Orlando Viva, en este momento está detenido por vínculos con paramilitares y está pidiendo, según tengo entendido, entrada a la JEP. Es para comenzar haciendo esa aclaración. Segundo, a mi padre sí le fue retirado el esquema, el policía que tenía asignado a su seguridad. Eso no es mentira. Es más, y eso que dice el presidente de que mi padre no aceptaba tener que se le mejorara su situación de seguridad, ustedes están viendo el Consejo Comunal. En el Consejo Comunal, mi padre le dice al presidente que tenga en cuenta que él es un alcalde, que esta situación, lo que estaba denunciando, que era una vida y que él necesitaba las garantías. Oye, porque si no lo iban a matar. Eso lo vio todo el país. Eso no. Gracias a Dios mi papá dejó ese video porque él ahora no está para defenderse. Segundo, yo ya le respondí al presidente Álvaro Uribe que me bloqueó de su tuit, de su cuenta, a pesar que yo siempre lo he tratado con respeto. Simplemente he refutado lo que me parece que no está diciendo la verdad y siempre le he exigido que diga la verdad sobre el crimen de mi padre. Ahí coloqué una carta que dejó mi padre, en la cual en el proceso fue clave y fue revisada por los grafólogos, por los peritos de la Fiscalía y demostró su autenticidad. Ahí está publicada en mi cuenta Twitter, donde le respondí al señor Álvaro Uribe. Ahí mi padre dice que se fue a la reunión, explica por una carta que me dirige a mí, donde explica el porqué de la reunión, el por qué asiste, y dice que lo van a acompañar 2 escoltas. O sea, es falso que él se evadía y que se fue solo a la reunión. Se fue con 2 escoltas y, claro, no se fue con el escolta de la policía porque se lo habían quitado. Ahora, como le digo y comencé diciéndole, el Estado, la justicia encontró responsable a la policía por no haberle retirado la protección a mi padre. Es decir, esto no nos lo estamos inventando. Y yo tengo cómo probarlo además, pero voy a esperar un tiempo para que Álvaro Uribe siga hablando y siga negándose, y yo tengo el documento ahora, no es un documento ni secreto ni nada de eso, porque está dentro del proceso de la condena a la nación. Entonces, José David, Álvaro Uribe Vélez dice en su video más adelante que después del asesinato de su padre le dieron a usted también protección. ¿Alguna vez usted tuvo protección, como lo afirma el expresidente? Regáleme un segundito, disculpe, ya le voy a responder eso, pero me faltó algo, y es decirle que mi papá no aceptaba la protección del DAS como tal, porque si usted ve en el mismo video, el del Consejo Comunal, mi padre dice que el director del DAS, que usted lo acaban de pasar, le hizo un informe de inteligencia macabro donde decía que pertenecía a las guerrillas. Mi padre no, y que fueron, después de ese informe, asesinaron a la casa. Entonces, mi papá lo fueron a asesinar antes de que él llegara al Consejo Comunal. Es más, ahí él lo dice en el Consejo Comunal, ustedes acaban de pasar la grabación. Entonces mi papá, ¿cómo podía tener al lado a unas personas? Y afortunadamente, porque mi papá sabía que ellos tenían una relación, vínculos con paramilitares. Es más, se lo dijo al presidente Uribe en un consejo de seguridad, porque el presidente Uribe no le dice al país que ellos tuvieron un consejo de seguridad privado en el batallón de infantería de Marina, que ahí lo dice mi padre, que por eso mi padre en el Consejo Comunal, en el video dice, por haberme atrevido a denunciar a Salvador Arana en el Consejo de Seguridad que tuvimos en el BAFIN, que es el batallón de infantería de Marina, me la terminan de cobrar, porque es que mi padre en ese consejo le dijo a Salvador Arana, a Álvaro Uribe delante de Salvador Arana, y que estaban otros funcionarios, porque era un consejo privado de seguridad, le dijo que Salvador Arana tenía relación con los paramilitares, que era un gobernador paramilitar, que estaban asesinando a campesinos, a líderes sociales, a defensores de derechos humanos en el departamento. Entonces, por eso es que mi padre le retiran luego el esquema, o sea, la protección que tenía.
Eso no me lo estoy inventando yo. Sí. Entonces no puede confundirse Álvaro Uribe, que mi padre no acepte a quienes están, que hoy está diciendo Salvatore Mancuso que el DAS tenía relación con ellos, que era una entidad que ellos manejaban, como mi papá lo había dicho también, y por eso no lo tenía. Es que si los tiene antes, se hubiera aceptado ese corte, creo que mi papá lo hubiera asesinado antes del Consejo Comunal. Nos parecía fundamental, Juan David, que usted pudiera dar su versión, que en efecto quede establecido lo que realmente ocurrió con la seguridad de su padre, y esa aclaración es muy importante. No aceptaba escoltas que vinieran del DAS porque evidentemente el DAS, como quedó ya más que claro en sentencias judiciales, no porque lo diga Mancuso, tenía relaciones con los paramilitares, particularmente en ciertos departamentos, como por ejemplo en el departamento de Sucre. Muy importante aclaración, Juan David. Gracias por atender a Caracol Radio y buen día para usted. Bueno, gracias, y termino diciéndole que yo estoy siendo un intermediario en esta defensa, buen nombre de mi padre, pero yo creo que él dejó su defensa clara. Ahí está el video del Consejo Comunal y ahí está la carta que yo publiqué en mi cuenta, pueden verla. Mi padre se está defendiendo después de 20 años de asesinato de los señalamientos falsos que hoy hace el señor Álvaro Uribe Vélez. Gracias.